Viernes de Fe, Faith of Friday, con Ervin Amador. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Bendiciones, shalom. Que el Todopoderoso me lo bendiga. En este Fit to Friday, Viernes de Fe, estamos agradecidos por nuestro Padre Celestial por lo que está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida. En este último viernes del año 2025, el Señor nos seguirá hablando. Bendecimos a los hermanos de Argentina, a los hermanos de Nicaragua, de Panamá, de México, de Estados Unidos, de Canadá. Bendecimos a los hermanos de Inglaterra, de Italia, de Alemania, de Francia, de Níger, África, de Sudáfrica. Bendecimos a los hermanos de Brasil, de Chile, Uruguay. Bendecimos a los hermanos de Venezuela, aleluya. Y también bendecimos a los hermanos de Colombia, y en especial a la Fundación Floreciendo en el Desierto por este hermoso detalle, una camisa orgulloso, aleluya. Estamos gozosos. Gracias por esta oportunidad, amada sierva del Señor Gaby Acosta, y a la Fundación Floreciendo el Desierto por este detalle que me han brindado desde Colombia, Barranquilla, hasta los Estados Unidos. Gracias, estamos felices. Y hoy Dios nos va a hablar de una manera poderosa, y con nosotros está nuestro amado apóstol Joel Vilche desde Venezuela. Aleluya. Bendiciones, amado apóstol. ¿Cómo está? Bendiciones, amado profeta Ervin Amador. Queremos bendecirte por esta oportunidad, darle gracias al Señor por su grandeza, por sus bondades, que Él cada día nos sorprende con las cosas extraordinarias que Él hace y está haciendo. Y creo que de parte del Señor hay un aceleramiento en las naciones, en los ministerios, en la gente que de alguna manera Dios levantará como instrumento poderoso en las manos de Dios, como el caso de este ministerio, Viernes de Fe, que está desatando una palabra que activará una dimensión de gloria en las naciones. Queremos bendecir a todos los que se conectan en esta hora para escuchar este mensaje de parte del Señor. Declaramos este lugar y esta plataforma consagrada y ungida para que la gloria del Señor corra poderosamente y el nombre del Señor sea exaltado en las naciones. Así que bendecimos a Dios por todo esto, mi amado profeta. Amén. Gracias, amado apóstol. Para nosotros un gusto y un honor. Bendecimos a la nación de Venezuela. Y siervo del Señor, Dios le puso en su corazón un mensaje en este tiempo que vino, como dicen, justo a tiempo. Este mensaje para las naciones titulado Soberanía de Dios a las naciones. Poderoso mensaje. Y así, amado apóstol, queda con nosotros para que nos comparta de lo que Dios le ha dado para este tiempo. Aleluya. Bueno, amado profeta, en el momento que tú me llamaste para invitarme para estar en este Viernes de Fe, enseguida vino esta palabra, este rema de Isaías 55, 10 y 11. Enseguida vino esta palabra de Isaías 55, 10 y 11, que dice: porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que nosotros, cuando tú me llamaste para esta invitación, hay una expectación en nuestro espíritu. Venimos de muchos procesos muy fuertes en Venezuela. Venimos de muchos procesos donde Dios ha venido preparando y tallando mucha gente de Dios, no solamente en Venezuela, en diferentes naciones, en Colombia,
en los Estados Unidos ahora mismo, con todo lo que está pasando económica y políticamente, lo que está pasando en Centroamérica, lo que está pasando a nivel continental. Hay un mover poderoso del Espíritu Santo y Dios está levantando una de las generaciones que Dios va a ungir y está ungiendo con su Espíritu Santo para desatar uno de los moveres más grandes de Dios de esta tierra. Estamos creyendo esa palabra. Entonces, cuando tú me hacías la invitación para estar en esta hora, el Señor nos ha venido hablando. Venimos de varios procesos en Venezuela de más de 43 años y Dios ha venido preparando esta nación. Todo lo que ha vivido Venezuela todos estos años es una preparación, como yo lo llamo, una preparación de avivamiento, de transformación. Y cuando revisamos la historia pasada y la historia actual, muchas veces cuando Dios va a usar a alguien, lo pasa por procesos muy fuertes, porque esa es parte de la preparación de la gloria que usted va a aportar. Así que en esta palabra de Isaías podemos ver cómo Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello lo que le envíe. Así que Dios está soltando una palabra en el espíritu de este continente. Está usando a este ministerio, a este programa Viernes de Fe, para activar a esos hombres, para activar a esos ministerios, para activar las plataformas que el Señor va a usar para desatar ese mover del espíritu del Señor. Y yo sé, amado profeta, que tu vida, tu ministerio, este canal, será impresionante lo que el Señor va a hacer y está haciendo, porque esto tiene que ver con dos cosas básicas y fundamentales en la gente de Dios. Tiene que ver, número uno, con el llamado de Dios que pesa sobre los hombres que nos están y las mujeres que nos están viendo, pero también tiene que ver con tu nivel de obediencia. La Biblia dice que si eres fiel en lo poco, el Señor te pone sobre muchos. Y bueno, el Señor te sacó de esa tierra de Nicaragua, te llevó a los Estados Unidos. Sé que Dios te ha dado gracia para la tierra americana y sé que Dios te está entregando territorio en ese lugar, pero así el Señor te llevará a otras naciones, porque es el tiempo de la gloria del Señor. No se trata de Erwin, no se trata de Joe o de cualquier hombre. Se trata del tiempo y de la palabra que la gloria determinó para desatar la grandeza del Señor en las naciones. Así que siempre vamos a ver, a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la historia, siempre vamos a ver los milagros y los grandes acontecimientos que Dios se revela en la humanidad y a través de la historia. Y esa manifestación de esos hechos sobrenaturales de Dios, esas obras milagrosas de Dios, son una prueba fehaciente, una prueba de la soberanía de Dios, es una prueba de la grandeza de Dios y del poder que Dios tiene para manifestar en las naciones. Eso, entonces queremos decir que un milagro es una manifestación del poder de Dios, el cual interviene en un momento de la historia, en un momento de la humanidad o en un momento dado de un proceso. Dios interviene en los asuntos humanos y los milagros sencillamente exhiben el poder de Dios, despiertan el asombro de los que están viendo lo que Dios va a hacer y está haciendo en nuestras naciones, y sirve como señales y como prueba que Dios es Dios, que Dios es soberano y que Dios es todopoderoso, y lo podemos ver en muchos hechos sobrenaturales y grandiosos que podemos ver en la palabra del Señor.
desde Génesis hasta Apocalipsis, desde que fue creado la humanidad y hasta que se cierra el telón de la humanidad, Dios va a intervenir, y Dios está interviniendo en las naciones, y Dios a la final todo acontecerá como Dios ha determinado que acontezca. Y Dios en cada tiempo y en cada situación y en cada temporada, Dios manifiesta su grandeza, Dios manifiesta su gloria, Dios se revela a través de lo sobrenatural, a través de lo milagroso. Y a veces uno no entiende por qué los procesos son así. Bueno, Dios permite a veces procesos en tu vida muy fuertes y muy dolorosos, y se presentan situaciones muy duras. Sencillamente, y recibe esta palabra, Dios permite esto para manifestar su gloria. Lo que hoy Venezuela vive es para manifestar la gloria del Señor. Lo que hoy Nicaragua está viviendo es para manifestar la gloria del Señor. Lo que hoy Cuba está viviendo es para manifestar la gloria de Dios. Lo que hoy mismo nuestra amada nación hermana Colombia, lo que está viviendo todos estos días con el tema de la guerrilla y de todo lo que está pasando, es para manifestar la gloria de Dios, es para sacar los hombres que están escondidos, las mujeres que están escondidos, que están en las cuevas. El Señor le está diciendo: salgan de esas cuevas, salgan de esos escondites, porque yo voy a manifestar mi gloria, dice el Señor. Así que todo esto redunda para bendición de los que creen, de los que han decidido creer. Nosotros podemos ver en la palabra del Señor, por ejemplo, en Éxodo 14. En Éxodo 14, el pueblo de Israel había vivido años y generaciones esclavos en Egipto. Pero llegó el momento que vino la palabra del Señor por boca de Moisés, un ser humano como usted y como yo, como cualquiera que nos esté escuchando, porque no tiene que ver con la grandeza humana, tiene que ver con la gloria del Señor, tiene que ver con la majestad de Dios, tiene que ver con la soberanía de Dios en las naciones. Así que Dios determina haber escogido tu vida como instrumentos de su gracia para Él manifestar y usar tu vida como instrumento libertario en esta hora. Dios ha determinado usar la vida de nuestro profeta Erwin Almador, este programa, y cada hombre y cada mujer como instrumento libertario en estas naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que podemos ver ese ejemplo en Éxodo 14, cuando Moisés se enfrenta a una de las potencias más grandes que existía en el entonces, que era el imperio de Egipto. Y cuando Moisés llega a ese lugar, sencillamente se manifestó lo sobrenatural de Dios para que el mundo viera, para que Faraón viera, para que el pueblo de Israel, sobre todo el pueblo de Dios, entienda que tu Dios no es pequeña cosa, que tu Dios no es cualquier Dios, que tu Dios es un Dios soberano que está por encima de los reinos de este mundo, de los gobiernos de este mundo, de las potestades de este mundo, de las crisis de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos bendicen su nombre? Y podemos ver allí en Éxodo 14 cómo el Señor se manifestó y terminó cerrando con un hecho poderoso, con un hecho muy poderoso. El hecho de que Dios estaba con su pueblo, Dios está con nosotros. Y fue en el momento que Israel llegó frente al mar y Dios le dio una palabra. Dios le dio una palabra. Siempre que Dios va a hacer algo, Dios traerá una palabra por su boca, por sus profetas, por sus apóstoles. Y esa palabra está activando en el mundo espiritual una dimensión para que conquiste lo que Él te ha dicho que vas a conquistar. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios trajo la palabra sobre ese hombre y le dijo: extiende tu vara, extiende lo que está en tu mano y verás lo que va a pasar. Y el mar Rojo se dividirá en dos. Así que ese hombre, en obediencia, que es tan importante esa palabra, y subraye la obediencia, porque eso es lo que va a marcar el destino de la humanidad. Hombres y mujeres convencidos,
no solo por un llamado que pesa en su espíritu, sino por su nivel de decir, voy a hacer las cosas a la manera de Dios. Así que esto es lo que Dios está demandando hoy, hombres y mujeres que determinen en su espíritu caminar en obediencia, porque serán los hombres que Dios usará en hechos poderosos para transformar la historia. Alguien que alabe el nombre del Señor. Así que en ese momento, ese hombre actuando en obediencia extendió la vara, el mar se abrió, el pueblo pasó en seco, y cuando quisieron hacer los egipcios, todos fueron ahogados en ese hecho milagroso que está registrado allí. No se puede esconder, ahí lo dejó registrado Dios para que hoy tú entiendas, no importa el proceso que vives, no importa lo que estás pasando, no importa el tamaño de la dificultad que estás viviendo, si Dios está contigo, el mar rojo se va a abrir. Aleluya, bendecimos al Señor. La segunda cosa milagrosa que te quiero hablar está en Daniel 6, 21 y 22. Tiene que ver con Daniel. Daniel, un profeta de Dios, un hombre que fue llevado cautivo, preso a una nación pagana. Pero por el hecho de haber sido llevado cautivo y lejos y pasar situaciones fuertes, siendo cautivo, siendo eunuco y viviendo un proceso muy fuerte, ahí estaba Daniel en esos imperios gigantes que existían. Fue profeta, asesor, director, tuvo muchos cargos importantes dentro de los imperios que él pudo estar. Y dentro de esos cargos importantes estuvo la voz profética de Dios. Y ahí estaba Daniel, por causa de adorar a Dios, de honrar a Dios y de glorificar a Dios en un sistema pagano, en un sistema maldito, en un sistema que lo que sembraba era muerte. Pero ahí estaba Daniel convencido, determinado en caminar con Dios en obediencia para marcar la diferencia y quedara eso registrado en la historia. Y en el momento que Daniel oraba y clamaba a Dios, fue llevado preso porque había un edicto que no se podía orar a Dios. Y él fue llevado para ser echado en el foso de los leones. Pero cuando Dios consigue un hombre y una mujer determinado en su espíritu en hacer las cosas a la manera de Dios, sencillamente no hay foso de leones que te pueda destruir. No hay proceso que te pueda destruir. Alguien que alabe al Señor en esta hora. No hay proceso que te pueda destruir, porque el gigante de los gigantes, el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el Adonai y el Elión, está contigo como gigante para enseñarte que no hay león que te pueda comer, no hay enemigo que te pueda destruir, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está contigo. Alguien que alabe al Señor por esto. Aleluya. La tercera cosa que quiero mostrarte como algo milagroso de Dios y que queda registrado en la historia para la bendición nuestra, el entendimiento y la revelación de la palabra del Señor. Podemos ver el caso de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. También otro hecho poderosísimo. Hay muchos hechos, hay muchas historias poderosas de Dios que él manifiesta en un momento de la historia para él decir: yo estoy aquí en la historia, yo estoy en tu nación, yo estoy en tu proceso, yo estoy contigo como gigante, para que entienda que no hay dificultad que te derrote, no hay arma que te destruya y no hay poder de las tinieblas que te venzan, porque él ya venció para darte la victoria. Aleluya. Así que podemos ver, estos tres jóvenes fueron llevados delante de las autoridades de aquel entonces. Había un horno de fuego que había sido encendido para quemar el que no adorara a las potestades y a los principados de aquella nación. Sencillamente aquellos jóvenes determinados en el espíritu, en obedecer la voz del Señor, Sadrach, Mesach y Abednego, le dijeron a estas autoridades, a estos reyes, a estos sacerdotes: nosotros no adoraremos a dioses falsos. Nosotros no adoraremos a esos principados y a esas potestades, sino que adoramos al que vive, al que reina, y él nos librará de las manos de ustedes. Y si Jehová no nos libra,
igual le serviremos, igual le adoraremos, igual moriremos para Él. Pero no adoraremos a otra cosa, sino a aquel Dios que vive, todopoderoso, Señor de señores y Rey de reyes. Así que, amados en el Señor, estos jóvenes en esa determinación en el Espíritu marcaron la historia de aquel entonces, porque cuando fueron echados en el horno de fuego, cuando fue calentado el horno, mucho más de la temperatura que tenía, los que echaron a estos jóvenes dentro de ese horno murieron, y ellos que estaban dentro del horno sencillamente no morían. Y cuando los hombres vieron dentro del horno que habían 4 seres dentro del horno, decía que habían los 3 jóvenes más un ser parecido al Dios Altísimo. El ángel de Dios estaba allí, y sencillamente Dios entró en ese horno con ese proceso de estos jóvenes para decir: ustedes no están solos en el proceso, mi gloria va contigo. Así que cualquier cosa que hoy tú estés viviendo, cualquier situación que tengas que vivir o que vayas a vivir, sencillamente Dios está contigo como poderoso gigante. Él no te dejará solo en ningún momento, sino que Él te acompañará para enseñarle al mundo que el gigante de los gigantes está contigo. Alguien que alaba al Señor, que el gigante de los gigantes está con nosotros. Aleluya. Así que quiero hablar de 2 ejemplos más. De 2 ejemplos más extraordinarios, 2 milagros extraordinarios que también acontecieron. Hay muchos, hay cientos de milagros en la palabra de Dios. Es impresionante cómo Dios actúa, cómo Dios obra, cómo Dios hace. Y podemos ver en el caso de Mateo 1, 18 y 25, el nacimiento virginal de Jesús. Amén. El nacimiento virginal de Jesús fue un milagro, porque María estaba virgen, pero había concebido del Espíritu Santo. Y de esa unión, de ese proceso, nacería uno de los hombres que marcaría la historia para siempre, que marcaría nuestras vidas, que está marcando la humanidad, está marcando las naciones. Te lo presento. Él se llama Jesucristo, de una mujer virgen que dio a luz de una manera normal, pero de ese nacimiento estaba naciendo un ser que traería la salvación de la humanidad, traería el sello del amor de Dios, traería el mensaje más extraordinario que jamás se puede escuchar y ver. Te está hablando alguien que tiene 44 años en Cristo, que no hay un mensaje más glorioso, no hay una bendición más grande que poder invertir toda nuestra vida en predicar el mensaje de salvación del amor de Dios, que Cristo se humanó. Dice la palabra del Señor, que Él, siendo Dios, no aferró a cosa como aferrarse a ser Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Y el Señor Jesucristo se despoja de sus atributos de Dios, nace por una mujer humana, una mujer virgen, y de una manera sobrenatural Dios puso el esperma en ese vientre, en ese óvulo, y de allí nació un ser que hasta el día de hoy sigue amando esta humanidad, sigue transformando esta humanidad, y que para Él toda la gloria, para Él toda la alabanza. Este programa y cientos de programas que se hacen, que sea para exaltar el nombre de Cristo, sea para engrandecer el nombre de Cristo, sea para levantar el nombre de Cristo en nuestras naciones. Y hoy estamos aquí para decirle al mundo que Cristo te ama, que Cristo más que nunca hoy quiere tener un encuentro contigo. Él quiere manifestar lo sobrenatural en tu casa, en tu vida, en tu ministerio. ¡Ey! Si va a haber un tiempo para ver la gloria de Dios, es este. ¡Ey! Si va a haber un tiempo para ver la grandeza de Dios, es este, profeta. Amén. Si hay un Sí, tiempo Señor. para ver la majestad de Dios, es esta. Aleluya. Porque lo hará Sí, Cristo, lo hará el Redentor, lo hará el Salvador, lo hará. Y aquí viene la quinta parte Aleluya. de esta milagros del Señor. En Lucas 24, 1 y 7, usted va a ver allí la resurrección de Jesús. Fue otro milagro extraordinario.
Cristo había ejercido un ministerio con sus apóstoles, había derramado toda su vida en el servicio y fue agarrado preso por las autoridades de aquel entonces y fue llevado a la cruz, una de las muertes más horribles que existía. Y allí en esa cruz, junto a dos malhechores, estaba Cristo muriendo para traer salvación y vida eterna, sanidad y liberación y la redención humana. Grave esa palabra, redención humana. Dios vino a redimirte, Dios vino a cancelar la deuda de tu pecado. Y allí el Señor murió en la cruz y fue llevado como un mortal a la tumba, como todo el que muere en esta tierra es llevado a la tumba. Pero llegó un momento en el mundo espiritual donde no se había hallado pecado en Cristo, donde la palabra profética sobre Dios, sobre el Espíritu y sobre los acontecimientos era que Él resucitaría al tercer día. Y al tercer día, aunque pusieron una guardia de centuriones en la puerta de esa tumba, léalo, ahí está la palabra de Dios, aunque pusieron una cantidad de soldados, sencillamente el ángel movió la piedra. Jesucristo salió de esa tumba y se reveló en la historia como uno de los milagros más gloriosos de la humanidad. La resurrección de Cristo entonces vino a traer el sello de gloria que necesitamos nosotros. Vino a desatar un mover poderoso en el nombre de Jesús. Vino a decirte, fuerte, no te temerás porque yo estoy contigo. Los que son míos nunca morirán, porque la vida eterna los acompañarán en esta vida y después de esta también. Así que alabamos el nombre de Dios por estas cinco cosas. Por estas cinco cosas que entendemos de la soberanía de Dios y de lo que Dios está haciendo ahora mismo en nuestras naciones. Y hay dos cosas poderosas que están en todos estos relatos. En todas estas cosas que yo le estoy hablando ahora mismo, hay dos cosas poderosas que desatarán las bendiciones y desatarán el mover más extraordinario de Dios en nuestras vidas y en las naciones. Y aquí viene una palabra apostólica y profética para este continente, para los hombres de Dios que me ven a través de esta red. Dos cosas grandes, dos cosas poderosas que se tienen que dar en tu vida. Número uno, es muy importante que usted porte un llamado de Dios para ejercer una autoridad. Cuando Dios llama a un hombre de Dios y una mujer de Dios, Él te está otorgando la autoridad para ejercer el poder en esta tierra. Así que todo hombre que fue llamado, como estos relatos que yo te estoy contando, fueron llamados y por ese llamado Dios les dio autoridad y poder para ejercer esas obras naturales que se muestran en estos relatos. Pero hay otra cosa importante en medio de todo esto, y es la obediencia de esos hombres. Es la obediencia que caracterizó a esos hombres para alcanzar ese llamado y esas obras milagrosas. Así que cuando tú eres llamado, te otorga autoridad para ejercer poder, pero cuando en ti hay obediencia, te otorga legalidad y legitimidad para ejercer el llamado y que alcance donde Dios determinó que tú vas a ir. Así que quiero cerrar este mensaje con el lema del mensaje: la soberanía de Dios en las naciones. La soberanía de Dios en las naciones. Amados que nos estás viendo, no ha existido en toda la historia humana un desafío más grande como este momento. Todo lo que está viviendo el continente americano, todo el que está viviendo el continente europeo, es horrible. Todo lo que está viviendo el África, Europa, Oceanía, es un proceso demasiado grande y la iglesia de Cristo tiene que entender esta palabra. La soberanía de Dios. ¿Qué significa y qué es la soberanía de Dios?
Dios ha establecido su reino bajo fundamentos de autoridad, bajo fundamentos de legalidad. Todo este reino, desde Génesis hasta Apocalipsis, está basado en un fundamento de autoridad y de legalidad, pero también de espíritus sujetos a obediencia, de personas sujetos y obediencia, aún de los demonios que están sujetos a la grandeza y a la soberanía de Dios. Así es la soberanía de Dios, está por encima de cualquier cosa. La soberanía de Dios dice que Dios es la autoridad suprema sobre toda autoridad. Métase eso en su mente y en su corazón. En esta tierra no existe nada más grande que Dios. Alguien que lo diga conmigo, no existe nada más grande que Dios. No hay proceso, no hay enfermedad, no hay problema, no hay guerra, no hay tormenta, no hay situaciones. Dios es la autoridad suprema sobre todas las autoridades. Satanás, aunque se muestra independiente, en realidad es dependiente de Dios, porque está sujeto a lo que el Señor ha determinado acerca de qué, lo que está en la palabra del Señor. Satanás está sujeto a lo que está escrito, como le dijo Jesús, escrito está. Aleluya. Lo que va a pasar está escrito, lo que está pasando está escrito. Amén. Y lo que se va a desatar profeta ya está escrito. Todo está sujeto a la soberanía de Dios. Alguien que alaba al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así que la palabra de Dios nos determina cómo Dios va a juzgar y cómo Dios ha determinado que será todo el proceso humano y todo el proceso de la humanidad. Ya de todo eso está listo. Así que no hay ninguna autoridad, amados en Cristo. No hay ninguna autoridad que se pueda levantar contra la autoridad de Dios. Mire lo que dice la historia, lea la palabra. No hay nadie que se pueda levantar contra la autoridad de Dios. No hay quien le pueda frenar porque Él es la autoridad máxima. Diga conmigo, Dios es la autoridad máxima. Me encanta esta declaración. Vamos conmigo. Amén. Dios es la autoridad máxima de mi vida y de las naciones. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba a Cristo. ¿Por qué? Por una sola razón. Escuche, venga. Dios es el soberano de las naciones. No es el diablo. No son los gobiernos. No es la potencia económica o industrial o militar más grande del mundo. Oye, lo más grande se llama la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, el reino de Dios. Diga conmigo, Señor, quiero estar en tu reino. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Así que podemos decir que soberano significa que está sobre todo. ¿Cuál es el significado soberano? Bueno, este es el significado del soberano. Significa que está sobre todo, sobre todas las cosas creadas, sobre todas las leyes, sobre los animales, sobre las personas, sobre los seres visibles o invisibles que se mueven en este mundo natural, pero también en el mundo espiritual. Es decir, que soberano está por encima de todas las cosas. Pero hay un principio que marca la historia y lo podemos ver en estos relatos que vimos y en esto que te voy a decir ahorita. Hay dos principios que usted y yo tenemos que estar determinados. Un principio se llama obediencia y el otro principio se llama desobediencia, rebelión o pecado. La iglesia no está llamada para vivir en rebelión. Ningún hombre de Dios está llamado para vivir en rebelión. ¿Y qué es la rebelión? Sencillamente vivir fuera de la voluntad de Dios, hacer lo que se le parezca la gana, vivir como usted quiera vivir. La rebelión no es otra cosa que ir en contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es cuando usted determina hacer las cosas a la manera de Dios. Así que tenemos una sola opción como pueblo de Dios. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Si queremos tener legalidad y autoridad para ejercer poder y para ejercer y ver los hechos sobrenaturales de Dios, bueno, sencillamente no tenemos otra opción que caminar en la obediencia. Así que desde el principio, y esto es muy importante, desde el principio que Dios creó toda esta humanidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis,
Dios estableció en su palabra que el único que tiene derecho legal para gobernar, señorar, actuar en esta tierra es un hombre físico sujeto al llamado en obediencia a Dios. Y cuando usted está sujeto al llamado y sujeto a obediencia, sencillamente usted porta una palabra que se llama legalidad y autoridad para ejercer dominio. Y cierro con esto, estoy cerrando. Como pueblo de Dios, necesitamos aprender a ver el gobierno de Dios en las naciones. Como pueblo de Dios necesitamos aprender a ver el gobierno de Dios sobre los gobiernos de los hombres. Aleluya. Y aprender a esperar y confiar en Dios y no en un hombre que circunstancialmente y temporalmente ocupan posiciones de gobierno. Los hombres siempre terminarán defraudando a los hombres, pero Dios nunca nos va a defraudar. Dios nunca nos va a quedar mal. Dios nunca te va a avergonzar si confiamos en Él. Dios nunca va a hacer que caigas en ridículo si estás caminando en obediencia en lo que Dios dijo que tú hicieras. A veces pudiera parecer a los humanos que las cosas están fuera de control, pero Dios nunca pierde el control. Somos limitados para ver el proceso de los propósitos de Dios y para ver cómo Él lleva el pulso de la historia hasta el desenlace que Él ya ha predeterminado. Todo lo que va a acontecer en América Latina, hay un destino en Dios. Hay un destino en Dios y no hay quien pueda oponerse y torcer los planes de Dios para América Latina. Todo plan de muerte y destrucción en América Latina será borrada de la historia de este continente. Todo gobierno de muerte, todo sistema de gobierno de muerte que esté destruyendo la vida humana, que en vez de exaltar lo humano y unir los propósitos de Dios, sencillamente están queriendo destruir la imagen de Dios y están hacia la muerte de la humanidad, sencillamente se encontrarán a Dios como enemigo y serán borrados de la memoria de esta tierra. Lo he visto y Dios me lo ha dicho muchas veces. Todo sistema político, todo sistema económico, todo sistema que se levante para destruir la vida humana encontrará peleándose con Dios, porque Dios es el autor de la vida humana y Él le dio vida al hombre para manifestar y servirle al Señor. Así que en el nombre de Jesús quiero cerrar este mensaje con una palabra que está en Mateo capítulo 11, verso 11. Fueron unos discípulos de Juan el Bautista a donde estaba Jesús. Y estando estos discípulos allí, le preguntaron que si él era el Mesías. Y él dijo, vayan y díganle a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, y a todos se es anunciado el mensaje del evangelio. Y cuando Cristo habló de Juan el Bautista, dijo esta palabra, que hoy estas palabras marcan nuestro espíritu para sellarlo en este mensaje de la soberanía de Dios, de la grandeza de Dios y de lo que viene ahora mismo sobre las naciones. Porque esto se desata ahora en el espíritu para que vayas a una conquista poderosa. Jesús dijo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Todos esos hombres que se habían levantado en la historia y que habían llegado hasta Juan el Bautista, sencillamente dice aquí Jesús, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre con unas señales y unos prodigios impresionantes. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo hombre y toda mujer que es un pequeño en el reino de los cielos
hay una autoridad demasiado grande, hay un poder demasiado grande que pesa sobre ti para usar esa autoridad y manifestar los milagros poderosos de Dios en esta tierra, en este continente, en nuestras naciones, porque llegó la hora de ver cosas extraordinarias de parte de Dios para nuestras naciones. Para nuestras naciones, llegó la hora de la libertad de nuestras naciones. Llegó la hora de la gente que le ha creído a Dios para cosas poderosas. Aleluya, profeta. Santo. Dice aquí, pero el más pequeño en el reino será mayor que Juan el Bautista. Y viene el verso 12 que me encanta. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hoy hay una violencia en el mundo espiritual. Hoy sin duda el reino de las tinieblas, hay una situación de violencia en la política, hay una situación de violencia en la economía, hay una situación de violencia en las naciones, hay una situación de violencia que muchas veces esas situaciones de las violencias y de ir en contra del sistema de Dios vienen de organismos que fueron creados para impartir justicia en las naciones. Y hoy son lugares de Satanás para destruir el plan de Dios. Tengo malas noticias para ellos. No podrán destruir los diseños de Dios. No podrán destruir lo que está consagrado a Dios. No podrás destruir, diablo, los que están ungidos por Dios, porque están sostenidos por la gloria del Señor. Todo aquel hombre y mujer que porta el llamado en este auditorio, que está escuchando este mensaje y que usted porta llamado y camina en obediencia. No hay altar satánico que te toque, no hay enfermedad que te destruya, no hay poder del diablo que te pueda destruir, porque la gloria de Jehová te sostiene. La gloria de Jehová te sostiene. Alabado sea el nombre del Señor, profeta. Quiero hacer una oración para bendecir a los que nos escuchan, profeta. Quiero bendecir tu vida en esta hora. Será extraordinario lo que mi papá va a hacer estos días. Estamos expectantes, estamos deseosos. Ya Dios nos dio una palabra de autoridad para este continente. Por eso, con la autoridad y en obediencia, nos paremos en este auditorio, en este altar de Dios, y le decimos: se desata la gloria de Dios. Se desata la gloria de Dios. Se desata la gloria de Dios ahora. Golpea y se desata la gloria del Señor. ¡Aleluya! Señor. ¡Aleluya, profeta! ¡Gloria a Dios! Amén. Amado apóstol, la escritura dice en el primer libro de Corintios 10:25, Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. Amén, amén, amén. Él es el dueño de la tierra. Él es el dueño del universo. Él es el dueño del cosmos. Él es el dueño de todo. Y por tal razón, hoy Dios te da autoridad, porque escrito está que somos embajadores de su reino. Somos su representación del cielo acá en la tierra. Por tal razón, Dios va a comenzar a levantar un avivamiento extraordinario a las naciones, que este día el Señor te dice: es el tiempo de resplandecer mi gloria. Amado apóstol, el Señor me decía en este mes, me decía, 2026 va a ser conocido como un tiempo de arrebatamiento, porque y será el año de la justicia y del juicio, el año del juicio y de la justicia. Para todos aquellos que le aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, de su palabra. Por tal razón, si tú estás haciendo las cosas bien, el Señor va a pelear a tu favor. Pero si estás haciendo las cosas incorrectas, va a venir el juicio de Dios para ti. Porque no hay nada en el cielo que puede ser oculto, dice la palabra de Dios. Ni una hoja de un árbol no cae si no es la voluntad del Padre. Por eso estamos viviendo en la soberanía, que es un tiempo del aceleramiento
tanto del avivamiento de lo que está pasando en nuestros continentes. Y Amén, hoy nos amén. levantamos como pilares de fuego, como Ahora, pilares de honra, como punta de ahora, lanza para Shaba, Shaba, decirte, Lava, hoy el Shita, Señor comienza a Ría, sellar, todo, vaya ahí, Amazo, Conda, comienza a ay, sellar Toa, la Anda, Raba, palabra, porque Toa, viene el Ría, aceleramiento Tota, para las Raya, Sika, Toya, naciones de Rama, Su, Argentina, de Chile, Chiquita, de Perú, Rando, de allá, Chiva, Venezuela, de Cosa, Panamá, Rica, Toya, Vaya, de Chivitina, Guatemala, Dora, México, Sa, Suelta, Inglaterra, ahora, Europa, suelta, todos los países de suelta, Europa. ahora, Ahora se libera, oramos por las ahora, se naciones, suelta, Señor. Limpia, ahora, transforma en el ahora, nombre poderoso de Yeshua. Shaba, Caba, Sanidad, se ahora, va toda enfermedad inmunda que ha ahora, atormentado al Shaba, pueblo del Señor. enfermedad Ahora, del Espíritu tiempo, Santo, nos unimos con ahora, este hombre de Dios, creyendo, ahora, Dios mío, que por tu Shaba, Caba, soberanía, Señor, declaramos que los cielos se ahora, abren, que por tu soberanía las ahora, tempestades se calman, el viento Shaba, Caba, cesa, el Endoroba, mar Shaba, se cae, se Ria, Oa, destruye, se Saka, seca en el nombre poderoso de Yeshua. Yandoroko, Todo Saya, contra Nea, Mai, Sokota, nosotros se destruye por el poder de la Chamarita, palabra, Sonda, sea Raba, brujería, Yasia, hechicería, Oa, santería, macumbería, Ako, hoy se Sochi, destruye, Kiki, porque Kaya, mayor Shaba, el que está aquí en nosotros que está en el Raka, mundo. Tole, Ahí Deva, está el Yasa, Señor, Kama, Emmanuel, Dios se con nosotros. desata ahora. Él está peleando, Él está peleando. Señor, cuando estamos cerrando este 2025 para entrar al 2026, este viernes de fe de este 26, Señor, declaramos señales, milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, puertas abiertas. Padre, declaramos, Señor, que salen esas visas, salen esos documentos, salen esos pasaportes, Señor, salen esas conexiones financieras. Padre, sale ese promover. Señor, se activa lo sobrenatural para los ministerios, para la gente que se conecta en Viernes de Fe. Señor, un antes y un después de este programa se cierra con gloria. Señor, este 2025 y entramos con gloria este 2026. Declaramos, Padre, que cosas sorprendentes ocurrirán en estos pocos días de llegar al final de año. Cosas sorprendentes ocurrirán, milagros extraordinarios ocurrirán. La ciencia te declarará sano, Señor. Cosas que no has visto verás. Recompensa, Señor. Todo aquello que había sido retenido se libera ahora en el nombre de Jesús. Sí, Porque el tiempo de lo sí. sobrenatural ha llegado y Dios hoy libera de su trono su gloria para desatar su grandeza sobre esta tierra. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Sí, Señor. Hecho está por el poder de la Amén, palabra en el amén, nombre de profeta. Yeshua. En el nombre de Gracias, Cristo. amado apóstol, por esta palabra declarada Santo. para las naciones. Y mientras usted estaba orando, yo podía ver la gloria de Dios manifestarse como una nube en las naciones, en los Amén, continentes. aleluya. Lo El estamos Señor creyendo. va a levantar atalayas, levantará hombres y Amén, mujeres que llevarán su gloria, así como levantó a amén, Josué, amén, así como levantó a Daniel, así como levantó amén, a Sadrach, Mesach, Abednego, a José, a Débora, amén. a Esther. Este tiempo se va a levantar Aleluya. esas personas que pensaban que no tenían llamado, pero la gloria de Dios los acaba de cubrir. Aleluya. Amén. 2026 Aleluya. viene un cambio, un tiempo de honra, restitución de parte de Dios. Apóstol del siervo del Señor, sé que en este tiempo Dios se va a glorificar en gran manera. Bendecimos su Amén. vida, su ministerio, Amén. bendecimos su Aleluya. llamado, bendigo su Nos matrimonio, vamos a ver bendecimos a en la las naciones. profeta. Nos vamos a ver en las Amén. naciones con la antorcha del fuego de Dios para este continente americano. Así que Viernes de Amén. Fe se activa en muchos países y lo vamos a activar en todo el continente porque llevaremos fuego a todas las naciones de este continente. Eso está escrito y hacia allá Amén. vamos. Y yo quiero Amén. terminar con esta palabra de Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan.
Así que bendiciones del Señor para esos violentos que están allí, que se conectaron para creer por la gloria del Señor. Aleluya, profeta. Aleluya. Gracias, amado siervo del Señor. Honramos su vida, bendecimos su ministerio, su salud, declaramos sanidad perfecta. Amén. Gracias por este tiempo Amén. y feliz año nuevo, y que el Señor lo siga sorprendiendo a usted y a todas aquellas personas que han sido fieles a la promesa de Dios. También bendecimos a la Amén de Academia las de naciones, Naciones. bendecimos. Aleluya. La bendecimos Amén. y declaramos que en este año nuevo el Señor va a seguir ensanchando más la academia a las naciones. Amén. Wow. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, siervo. Bueno, Bendiciones. Que el gracias, Señor me los gracias, mi bendiga. amado profeta, para servirte con mucho amor acá en Venezuela, en México también, porque vamos el año que viene a estar en México. Y bueno, en muchos lugares donde se abre una puerta para nosotros, se abrirá una puerta para Viernes de Fe y para ti. Bendiciones del Señor. Un Amén. gran abrazo Aleluya. para todos. Se les ama. Grandes cosas Dios hará con nosotros. Amén. Bendiciones. Un gran abrazo rompecostilla, amado apóstol del Señor. Gloria a Dios. Wow. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Y a cada uno de los amigos que vieron este poderoso programa, les invito a que se suscriban a nuestro canal. También les invito a que compartan esta poderosa palabra, que si fue de bendición para ti, va a ser bendición para otras personas. Y dale me gusta a este programa y déjanos un comentario. Bendícenos y bendice al apóstol también, será de mucha bendición. Y gracias a las naciones del mundo que nos han sintonizado en este programa. Bendiciones, shalom, nos vemos hasta pronto. Viernes de Fe. Faith of Friday. Viernes de Fe, Faith of Friday, con Ervin Amador. Gracias por acompañarnos.